Bueno, en la clase de hoy vamos a estudiar lo que es el periodo que va entre 1966 y 1973, que básicamente es el momento en el que transcurre la dictadura militar conocida como Revolución Argentina. A diferencia, ¿no?, de los golpes anteriores, donde la cuestión, ¿no?, de, bueno, el golpe de Estado y la dictadura se trataba de quizás desplazar a un presidente o desplazar un modelo político. En este caso, esta dictadura, esta revolución argentina, ¿no?, lo que va a hacer es imponer un nuevo modelo político, económico y social, y va a anunciar que no se va a retirar del gobierno hasta que termine de completar esta tarea, ¿no?, de, de imponer un modelo totalmente nuevo, y que lo va a hacer a cualquier costo y con cualquier método, ¿no?, que tenga a su alcance, ¿no? Para lograr esto va a cerrar el Congreso, va a prohibir los partidos políticos, e incluso se va a reemplazar la Constitución Nacional, ¿no?, por lo que era el Estatuto de la Revolución Argentina. Esto lo va a enfrentar mucho también con lo que es la universidad, el ámbito académico en general, que para los militares esto de los estudios, ¿no?, de la academia, de la universidad, es considerado, ¿no?, como un centro muy peligroso de discusión política, ¿no?, e incluso para la ideología de la época es como un germen, ¿no?, de ideas comunistas. En este sentido ya venimos hablando hace varias clases de que en este contexto internacional, ¿no?, de Guerra Fría, esta cuestión del peligro del comunismo suele estar muy presente, ¿no?, y suele estar muy contrariado por las Fuerzas Armadas, ¿no?, que lo último que quieren es que haya una revolución. Y bueno, además, que en este aspecto, ¿no?, que hablábamos del conflicto entre el gobierno y el ámbito académico, se va a producir un hecho en el año 66, ¿no?, que es la Noche de los Bastones Largos, que va, bueno, va a marcar como el punto más alto, ¿no?, de este conflicto. Esa noche, alumnos y profesores de varias facultades de la Universidad de Buenos Aires que estaban ocupadas, ¿no?, en una señal de protesta contra el gobierno, van a ser agredidos y desalojados, ¿no?, por la policía. Bueno, a partir de esto, ¿no?, como consecuencia de estas presiones del gobierno, hay muchos investigadores y docentes que no solo muchas veces son despedidos o renuncian, sino que también se ven incluso obligados a emigrar, ¿no? Ese era el nivel de la situación, lo cual, nada, lleva a que para esta institución, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires, muchos digan que hay un momento de como de pérdida de la calidad académica, ¿no? En el ámbito económico, esta dictadura lo que va a proponer, ¿no?, es un retorno a un modelo liberal, ¿no?, a partir de que Onganía nombra como ministro de Economía a un tal Krieger Bacena, que era un economista liberal, y que va a preparar, ¿no?, un plan de estabilización que se va a aplicar a partir del 67, cuyo objetivo es básicamente poder frenar esta inflación de la que veníamos hablando, atraer inversiones extranjeras y bajar el déficit fiscal. El déficit fiscal se produce cuando el Estado está gastando más de lo que recibe, es decir, cuando el gasto público no supera a los ingresos que tiene el Estado. Para esto se va a devaluar el peso, se van a congelar los salarios y se van a fijar retenciones, es decir, impuestos a las exportaciones. Evidentemente el sector trabajador va a ser muy duramente castigado, ¿no?, por este plan. Además del congelamiento de salarios que acabo de mencionar, también se van a reducir las indemnizaciones, que es el dinero que se recibe cuando uno es despedido, por ejemplo. Se va a aumentar la edad jubilatoria y, por último, y en paralelo a todo esto, se va a limitar la libertad de huelga, ¿no?, que es la forma de expresión, ¿no?, de oposición de los trabajadores. Los movimientos obreros rápidamente van a reaccionar, ¿no?, ante esta situación muy desfavorable. Y bueno, van a ser reprimidos fuertemente por el gobierno, ¿no? Por lo cual, ante esta situación, la CGT se va a terminar dividiendo en un grupo más cercano a una negociación con el gobierno ante la situación de represión, que va a ser la CGT Azopardo, que va a estar conducida por Augusto Bandor, que, bueno, esto va a adoptar una actitud, ¿no?, como conciliadora, de buscar la forma de negociar con este gobierno. Y por otra parte, una CGT de los argentinos, liderada por Ongaro, que va a juntar a los gremios más combativos, que va a ser la más fuertemente opositora y más lejana a la oposición del gobierno, y que esto va a ser el núcleo más combativo, más opositor, más fuertemente opositor,
frente no solo al gobierno, sino también a la forma, ¿no? del gobierno de reprimir y de evitar básicamente todos estos espacios democráticos que está dejando de lado. Pasando un poco al contexto internacional, que siempre tenemos que pensarlo en el marco de la Guerra Fría, ¿no? De este enfrentamiento entre un bloque comunista y un bloque capitalista, Estados Unidos va a difundir en Latinoamérica lo que se conoce como Doctrina de Seguridad Nacional, que va a ser una política externa estadounidense extraoficial, es decir, no era algo oficial que se anunciaba, sino que nada, era algo que recibe el nombre, bueno, después, ¿no? Cuando se empiezan a analizar un poco todas estas formas, estas políticas, que básicamente lo que se proponía era evitar el avance, ¿no? de las ideas comunistas en el continente, que ya tenían la Revolución Cubana en el 59, ¿no? Ahí como un ejemplo, ¿no? de lo que podría ser el comunismo. Por lo cual, a partir, por ejemplo, del entrenamiento de oficiales de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en bases estadounidenses, lo que se promueve es que las fuerzas militares ya no solo estén luchando contra enemigos externos, ¿no? Digamos, defendiendo las fronteras físicas de un país, que es lo que se supone, ¿no? que tiene que hacer una fuerza armada, sino también que peleen para defender esta frontera ideológica, ¿no? del capitalismo, que esta frontera no sea penetrada por las ideas comunistas, lo cual implica luchar contra un enemigo interno, ¿no? Luchar contra, no sé, por ejemplo, los vecinos de un barrio que se puedan reunir a discutir de política, ¿no? Por lo cual, básicamente lo que se va a empezar a hacer es a reprimir cualquier movimiento de izquierda o que se asemeje a un movimiento de izquierda, ¿no? Y esto va a estar generalizado en América Latina y lo vamos a ver, ¿no? bastante también en nuestro país. Y todo esto va a ser un poco la base del accionar militar de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica, en las dictaduras que se dieron no solo en nuestro país, sino también en los países cercanos, que básicamente, bueno, como la conocemos, ¿no? Con violaciones a los derechos humanos, con desaparición de personas, muchísima violencia, ¿no? Bueno, y no solo como base, sino también como justificación de todo este accionar, que, bueno, se supone que es para mantener el orden, para combatir a los subversivos, ¿no? que pueden asemejarse a los revolucionarios cubanos o lo que fuera, ¿no? y que son un peligro para la sociedad, ¿no? según estos militares y estos grupos de derecha. Por otra parte, en lo que se conoce como la juventud de los 60, alrededor del mundo hay muchos grupos, ¿no? de jóvenes y es lo que se empieza a instalar como un pensamiento general de los jóvenes de esta época. Básicamente va a haber un montón de movimientos que van a estar en contra de los principios de las sociedades de la época, ¿no? Se van a oponer a lo que es el imperialismo, ¿no? A lo que es la sociedad de consumo, que es la sociedad de ese momento, ¿no? del capitalismo, la sociedad basada en consumir, en comprar, en adquirir, ¿no? toda esa cuestión del consumismo. Va a tener quizás dos caras más visibles. La principal va a ser lo que es el Mayo francés, que es lo que comenzó como una revuelta estudiantil. Se le van a sumar movimientos obreros y se va a convertir en un movimiento popular muy amplio que va a tener consignas de un carácter muy libertario y renovador, ¿no? en contra de las prohibiciones, por ejemplo. Y por otro lado, otro ejemplo que cabe mencionar, que el Mayo francés es el que tenemos en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha tenemos una manifestación en Estados Unidos con todo este movimiento, sobre todo el movimiento hippie, ¿no? de los 60, que durante la guerra de Vietnam se va a oponer a la intervención estadounidense, ¿no? en la situación que hay en Vietnam, y va a tener toda esa fuerza muy multitudinaria y muy relacionada con la juventud. Y volviendo a nuestro país, uno de los hechos más relevantes, ¿no? de la lucha contra este gobierno tan autoritario, ¿no? es lo que se llama el Cordobazo, que se produce en el año 69, que es una gran expresión del malestar social, ¿no? de esta sociedad que está cansada de este gobierno autoritario, que tiene esta política económica tan desfavorable para los sectores populares, que, bueno, evidentemente no deja mucha vía de participación política porque no hay partidos políticos, no hay congreso, que básicamente es una manifestación, ¿no? de estudiantes y de obreros que van a copar la ciudad, ¿no? que van a desbordar totalmente a la policía,
por lo cual Onganía va a recurrir a una intervención militar que incluso va a tardar 2 días, ¿no?, en terminar con esta manifestación y que va a dejar un saldo importantísimo de detenidos, heridos y muertos. Y ¿no?, esta manifestación va a demostrar lo firme que era la oposición, ¿no?, y lo débil que estaba empezando a ser el gobierno, ¿no? Y va a desprestigiar un poco a estas fuerzas armadas, ¿no?, represivas, y que van a detener, herir y matar, como les decía recién, ¿no?, a muchos manifestantes. La forma que va a tomar muchas veces, a partir de este periodo, la oposición va a ser el de grupos armados, de oposición armada, ¿no? Que son en general grupos de jóvenes que consideran que el gobierno autoritario, ¿no?, de la Revolución Argentina no permite vías democráticas para la expresión política, por lo cual acuden a esto de las armas, ¿no?, a generar grupos armados que principalmente van a ser peronistas, como lo era Montoneros, que es quizás el grupo más conocido, o marxistas, es decir, comunistas, como lo era el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? En general, las agrupaciones peronistas lo que van a exigir es que se termine con la procesión del peronismo y que se vuelva a la democracia, y por otro lado, las agrupaciones marxistas, como esto del Ejército Revolucionario del Pueblo, lo que van a proponer, ¿no?, es la creación de una sociedad nueva, ¿no?, ya no bajo los principios capitalistas, sino bajo principios marxistas. Todo este clima, ¿no?, de tensión social muy fuerte, que bueno, se expresa primero con el Cordobazo y después, ¿no?, con esto de que la oposición al gobierno directamente es una oposición armada, que va, incluso el grupo Montoneros, que era peronista, va a asesinar a Aramburu, que era nada, la gran cara, ¿no?, de esa revolución libertadora que había proscripto al peronismo tantos años antes. De todo esto va a debilitar mucho al gobierno de Onganía, que va a tener que ser reemplazado por Livingston en junio de 1970, que nada, mismo Livingston no va a poder hacer mucho para lidiar con esta crisis y va a ser menos de un año después reemplazado por el último de los presidentes de facto de esta dictadura, que es Lanusse. En este momento el peronismo, el radicalismo y en general la mayor parte de las fuerzas políticas van a exigir al gobierno, ¿no?, en conjunto, todas estas fuerzas políticas van a exigirle al gobierno que se restaure la democracia, que no haya más proscripción, y que, bueno, que la política económica gire un poco más, ¿no?, a favor de los sectores populares que habían sido tan fuertemente perjudicados. Paralelamente, Perón desde el exilio no solo va a alentar toda esta movilización popular, sino que va a abiertamente apoyar a los grupos armados peronistas, ¿no?, en toda su violencia. A partir de esto, bueno, en julio del 71, Lanusse va a dar a conocer lo que se denomina el Gran Acuerdo Nacional, que básicamente era una propuesta, ¿no?, de juntémonos a discutir las Fuerzas Armadas con todos los partidos políticos y decidamos, ¿no?, una forma de salir de esta situación, ¿no?, un poco para dejar bien paradas en una posición más honorable, entre comillas, a las Fuerzas Armadas, ¿no?, tras toda esta muy larga dictadura. Pero bueno, las fuerzas políticas lo van a rechazar totalmente, ¿no? Y tras este rechazo, bueno, Lanusse va a terminar dándose cuenta que la única salida a todo esto, a toda esta crisis social, a toda esta violencia, es directamente el retorno a una democracia sin proscripción y a una convocatoria a elecciones, que efectivamente va a suceder en el año 73, ¿no?, donde va a ser el año en el que el peronismo vuelve a poder presentarse a elecciones, ¿no?, y que va a tener un amplio triunfo y va a cerrar con este periodo tan oscuro, ¿no?, de la Revolución Argentina. Pero bueno, evidentemente toda esta tensión política no se iba a ir de un momento para el otro, ni la tensión con las Fuerzas Armadas, por lo cual muy pocos años después, ya en el 76, se va a inaugurar quizás el periodo más oscuro de la historia argentina, ¿no?, que es este proceso de reorganización nacional, que es esta dictadura entre el 76 y el 83, que es, bueno, por suerte la última, ¿no?, de las dictaduras en la historia argentina.